Hola, bueno, en este vídeo vamos a analizar un pequeño truco que hay para, clonar la tabla de particiones de un disco en otro, sin la necesidad de tener que irnos a ese segundo disco, ejecutar el comando fdis o bien utilizar el gestor gparted y copiar una a una las distintas particiones que tuviese el sistema. Bueno, vamos a comenzar preparando un disco que es el que después vamos a clonar. Nuestra máquina, si nosotros nos dirigimos a aplicaciones, otras y gestor de particiones gparted, vamos a ver que, bueno, tenemos un disco SDA, que es donde está el sistema, este no nos interesa. Vamos a ir a un disco SDB, que como podéis ver no hay nada. Y también hay un disco SDC en el que tampoco hay nada. Bueno, nuestro objetivo es crear un mapa de particiones en SDB que después clonemos en SDC. Bueno, pues vamos a ello, nos vamos al espacio sin asignar, creamos una nueva partición, vamos a decirle, por ejemplo, una partición de 1000 megabytes, que va a ser primaria, de tipo x2. Bueno, si queréis podéis cambiar esto, vamos a dejarlo como x4, por ejemplo, y le indicamos una etiqueta, por ejemplo, partición 1, ¿de acuerdo? Y la añadimos. Vamos igualmente a añadir una partición, por ejemplo, en este caso, extendida, por el total del tamaño que nos queda en el sistema. Vamos a ponerle partición extendida y añadir. Y finalmente nos vamos a ir al espacio de esa partición y vamos a crear una partición, en este caso lógica, ya viene por defecto, no hay otra opción, ¿de acuerdo? Donde vamos a indicarle, por ejemplo, 5000, por ejemplo, 5000 GB. Y vamos a llamarlo partición lógica 1. Y finalmente, pues vamos a crear en este espacio sin particionar una nueva partición. Lógicamente, valga la redundancia, también va a ser lógica. Vamos a indicarle, por ejemplo, 2000 y bueno, pues podemos cambiar a x3. Vamos a añadir. Bueno, por recapitular, tenemos un disco que acabamos de crear, SDB, en el que tenemos una partición primaria de tipo x4 de 1 GB. Tenemos una partición extendida que internamente tiene una partición lógica a la que hemos llamado PL1 de aproximadamente 5 GB y una partición lógica. Bueno, pues tenemos este mapa de particiones, vamos a aplicar los cambios para que se realicen en el disco. Cerramos y ya tenemos nuestro mapa de particiones. Concretamente ahora, si nos vamos a esa partición y gestionamos opciones, perdón, gestionar opciones no, si nos vamos a esa partición y le damos a etiqueta, podemos poner partición lógica 2. Aceptar. Y aquí voy a poner también, voy a cambiar el nombre, partición primaria 1. Bueno, todo esto más que nada es porque tengamos claras las particiones que hay. Recapitulamos. Partición primaria de tipo x4, 1 GB aproximadamente. Partición extendida,
que tiene dentro dos particiones, la partición lógica 1 de 5 GB aproximadamente, la partición lógica 2 de 2 GB aproximadamente y un espacio sin particionar de 2 GB más. Bueno, pues este es nuestro sistema. Si nos vamos, lógicamente, a SDC no tenemos, como podéis ver, nada, ¿vale? Nos vamos a salir, salimos de... Bueno, hay operaciones pendientes, vamos a decirle que aplique las operaciones pendientes, aplicar, cerrar y ahora sí nos salimos. Bueno, si abrimos una terminal y promocionamos como superusuario, esa información también que hemos estado haciendo con Gparted la podríamos haber hecho con fdis, pero vamos a utilizar fdis en este caso para ver, bueno, que también nos da la misma información que Gparted para los dispositivos B y C. Cerramos y como podéis ver, se nos comenta también por aquí, por la interfaz de comandos, que hay un disco SDB de 10,7 GB con la información que podéis ver, con la tabla de particiones que hemos creado hace un momentito, y un disco SDC, en este caso, que no tiene ningún mapa de particiones. Bueno, pues visto esto, vamos a utilizar un comando que se llama sfdisk. Sfdisk es un comando que también permite trabajar con particiones y, bueno, tiene una serie de opciones informativas y otras que cambian la estructura de las particiones de los discos. Concretamente, si nosotros le damos a fdisk tal cual, pues podéis ver una serie de opciones. Por ejemplo, /S muestra el tamaño de una partición, /C imprime o cambia el identificador de la partición. En fin, hay una serie de opciones. Concretamente la D, que es la que vamos a trabajar, dice igual, pero con un formato adecuado para entrada posterior. Bueno, dejo un poco que vosotros miréis y trabajéis y toquéis un poquito todas las opciones que tiene este comando, que también es muy potente. Bueno, vamos a borrar la pantalla. ¿Cuál es, por tanto, el comando que debemos utilizar para realizar esa clonación? Bueno, pues tenemos que indicar fdisk -d /dev /sdb. Esto es que muestre la información de ese disco. De hecho, si lo ejecutamos, pues veis que sencillamente nos da un listado de las distintas particiones que existen en ese dispositivo SDB, con sus tamaños, sus identificadores. Esta misma información se puede conseguir también con "-l", y personalmente pienso que de esta forma es un poco más entendible, ¿vale? Pero bueno, nosotros el que vamos a necesitar es la opción "-d", porque es la que utiliza el comando que vamos a utilizar. Bueno, pues en este caso indicamos sfdisk -d /dev /sdb y posteriormente indicamos una tubería y volvemos a utilizar el comando fdisk y el dispositivo sobre el que queremos volcar la clonación, que es en este caso SDC. Vale, pues recapitulamos. Muestra la información del disco SDB, de la información de particiones del disco SDB, y esa información se la pasamos nuevamente al comando sfdisk
para el dispositivo dev/sdc. Este lo que hace es tomar como datos lo que aparezca aquí. El resultado final es que va a realizar la clonación de la tabla de particiones de un disco en otro. ¿Vale? Bien. Bueno, vemos que aborta el proceso. Fijaros en la última parte. Dice, el sistema no encuentra adecuadas estas particiones, no se ha cambiado nada. Si realmente quiere realizar la operación, use la opción --force. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer así. Borramos la pantalla, utilizamos el mismo comando de antes, pero aquí vamos a indicar la opción force. Personalmente no sé muy bien por qué da este aviso, porque los discos son exactamente iguales, con lo cual no entiendo, pero debe ser algún valor de que varíe un bloque, algo así, que hace que el disco no sean exactamente iguales, y eso hace que no lo considere adecuado, no considere adecuado realizar la clonación. En cualquier caso, utilizamos este comando que veis, y al final, si os dais cuenta, dice si ha creado o modificado una partición 2, bien. En este caso, todo ha debido funcionar bien. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Pues mostrando la información con el comando fdis-l de sd b y c. Y en este caso, cuando lo hacemos, pues podéis ver, vamos a limpiar la pantalla para verlo mejor. Aquí. Ahora sí podéis ver que efectivamente tanto el disco B como el disco C tienen exactamente el mismo mapa de particiones, las mismas particiones, los mismos bloques, todo igual, ¿vale? Bueno, pues con esto termina este video tutorial. Un saludo.